Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos al Centro Cultural de los Ejércitos. Estamos encantados esta tarde con la conferencia que nos va a dar Gerardo Hernández Rodríguez, porque nada más y nada menos que habla de la huella épica y galante de los soldados españoles, lo cual, título que nos encanta. Y además por Europa. Hoy día esa huella épica y galante no solo está en Europa, sino en África y en Asia. Y además contentos de la participación española de nuestros ejércitos en las misiones tanto de OTAN como de ONU. Bien, pues empezamos ya con la presentación de Gerardo Hernández por el coronel don Emilio Atienza, que le presentará. Gerardo Hernández Rodríguez, madrileño, que es un título ya. Licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con las especialidades de Sociología, Ecología Humana y Población. Profesor titular de la Universidad de La Coruña desde 1994 hasta su jubilación en 2013. Ha ejercido el profesorado en otras universidades como Granada, Santiago, Pontificia de Comillas en Madrid y Autónoma de Madrid sobre temas relacionados con la familia, gerontología, ciencias de la salud, demografía y educación. En materias relacionadas con la historia, ha publicado, entre otras, La batalla de Empel, Cuando Dios era español, en 2016, Cuando éramos invencibles, 2015, La República y la Guerra Civil, 70 años después, en 2008. Humanismo, valores y símbolos en el Camino de Santiago, Historia y familia en la Ruta Jacobea, homenaje a José Antonio en su centenario 1903-2003. En el ámbito de la sociología es autor de muy numerosas publicaciones, entre ellas Familia y comunicación, análisis y perspectivas sociodemográficas de las uniones de hecho, sociodemografía de la mujer en España entre la ilusión y el desencanto, la nulidad matrimonial, una ruptura inexistente, jubilación, crisis económica y aprovechamiento de talentos y recursos, gerontología y geriatría, valoración e intervención, experiencia como contraposición a rutina. Trabajó como colaborador en el Informe Nacional Español destinado a la conferencia de la OCDE sobre vulnerabilidad de la sociedad informatizada. Se me acabaron los folios, la verdad, cuando quería citar los más de 100 artículos publicados en revistas de carácter científico y cultural. En sus trabajos e investigaciones en el ámbito de la educación y en el de la sociodemografía sanitaria, ha recibido la Cruz de Alfonso X el Sabio, la Orden Civil de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, respectivamente. Tiene muy vivos sus recuerdos de la mili, que hizo siendo teniente el hoy coronel Enrique Flores de nuestra Junta Directiva. Ellos han conservado su amistad en el amor al Ejército y a España. Hoy viene a hablarnos sobre el sugerente tema la huella épica y galante de los soldados españoles en los itinerarios europeos. Gerardo, tienes la palabra. Bien, buenas tardes, damas y caballeros. Con su permiso, mi general, permiso, mi coronel. Bueno, al acabar, acuérdense de encender de nuevo los móviles. Quiero expresar mi agradecimiento, sobre todo, al Centro Cultural de los Ejércitos y a su Junta Directiva por haber aceptado que imparta esta charla. Para mí es un honor, es un privilegio, es un orgullo, porque mi vocación, mi espíritu militar y sobre todo mi condición de soldado de España me hacen que me sienta muy honrado de estar hoy en estos salones. Mi vinculación con mis antiguos mandos, el coronel Moya, su hija está hoy aquí, sus hijos están hoy aquí, honrándome con su presencia, el coronel Flores, que por razones de familia no puede estar, los que fueron comandantes, tenientes, mis compañeros
y mis subordinados, 55 años después, mantengo una entrañable amistad y una buena relación con todos ellos. El Ejército es una escuela para todos los ámbitos de la vida. Yo, como me ha hecho el honor de presentarme el coronel Ariza, he estado en la empresa pública, en la empresa privada, en la universidad, pero yo creo que las enseñanzas del Ejército son aplicables a todos los órdenes de la vida, empezando por el famoso artículo 5 del Cabo. El Cabo, como jefe más inmediato del soldado, se hará querer y respetar. Y lo dice por ese orden, porque a quien no se le quiere, no se le respeta. Se le teme y al que se le teme se le odia. Dice, será firme en el mando, graciable en lo que pueda, castigará sin cólera y será comedido en sus palabras aun cuando reprenda. Ya me dirán ustedes si esto no es perfectamente aplicable a la familia, a la milicia, a la empresa, a la universidad, a la docencia. Sé que muchos de ustedes, como militares, que han participado en diferentes misiones, han recorrido caminos e itinerarios. No solo de Europa, sino de otros muchos países, pero antes que ustedes y a través de la historia, otros muchos españoles han pisado esos mismos itinerarios europeos que ustedes han recorrido y en los que me voy a centrar y en los que en unas ocasiones reinaba la paz y en otras eran las armas el vehículo de expresión en vez de haberlo sido la palabra. Esa palabra de la que hoy voy a hacer uso, y quizá abuso, para dirigirme a ustedes, y lo voy a hacer desde la osadía de combinar prosa y versos, aunque estos últimos no sean míos, sino tomados de otros, pues si es cierto que de poetas y locos todos tenemos un poco, yo he de confesar que por el camino de las rimas no me ha llamado Dios. Los españoles, en todos los tiempos y en todos los territorios, han dejado constancia temporal o permanente de su presencia, pues doquiera la mente mía sus alas rápida lleva, allí un sepulcro se eleva cantando tu valentía. Desde la cumbre bravía que el sol indio tornasola hasta el África que inmola sus hijos en torpe guerra, no hay un puñado de tierra sin una tumba española. Los itinerarios europeos los han recorrido los españoles con valentía, con orgullo, con honor, con cortesía y con galantería, aunque no siempre las formas respondieran a la más pura ortodoxia del término, sino a la interpretación de sus protagonistas. El paradigma de su más pura expresión lo encontramos en el cuadro de Velázquez, La rendición de Breda, conocido también como el cuadro de las lanzas, en donde los contendientes, mandos y tropa, protagonizan una escena en la que después de cruenta batalla no se vislumbra en los rostros gesto alguno que pudiera identificarse con sentimientos de odio o de menosprecio entre vencedores y vencidos. Don Antonio de Spínola, el marqués de Spínola, vistoso en su coraza repujada, recoge las llaves de la ciudad de manos de Justino de Nassau, con gesto reverente y galantes, enmarcados por soldados que blanden arcabuces y unas lanzas descomunales. Eran los soldados de los tercios de Flandes, para quienes la honra, antiguo y noble ideal, era la base del militar español. Honra, lealtad, entrega, camaradería, virtudes que diferencian al buen y al mal soldado. Soldados aquellos que luchaban y daban la vida en aquellos territorios inhóspitos de Flandes, tan fríos, húmedos y distintos de los de la reseca España que les vio nacer y que bien pudiera decir cada uno de sí ser español a toda vena que amé, reñí, di mi sangre. Pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque esa empresa loca que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie. No quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. Otro ilustrativo ejemplo lo encontramos en Bailén, cuando después de la batalla, durante nuestra guerra de la independencia, el general Dupont rindió su espada al general Castaños diciéndole: «Aquí tenéis, señor, mi espada, vencedora en 100 batallas». A lo que el general español dicen que respondió: «Y aquí tenéis, señor, la mía, vencedora en esta sola». La diferencia entre un soldado y un mercenario estriba en que mientras que el primero está dispuesto a dar la vida por un ideal, aunque ello implique el riesgo de tener que matar,
El segundo está dispuesto a matar por dinero, aunque ello implique el riesgo de morir. Gallarda la postura de los componentes de una unidad que en aquellos tiempos, y según se cuenta, chaqueteó en una batalla, y cuando al concluir esta su jefe les amenazó con ahorcarles si volvía a ocurrir, como respuesta, al día siguiente aparecieron todos en la formación, llevando prendido en su uniforme un cordón formado por un pequeño lazo y un clavo. Cuando el jefe de la compañía les preguntó qué significaba aquello, ellos le respondieron que si volvían a dar la espalda al enemigo, no necesitaría buscar soga con que ahorcarles, que cada uno llevaba ya la suya. A partir de aquella fecha, fue tal el heroísmo derrochado por aquellos soldados que desde entonces estos símbolos, que eran en principio de infamia, se han convertido en timbre de honor, y con ellos, con un cordón entrelazado y terminado en lazo y un clavo convertido en castillete dorado, se distinguen los ayudantes, los cadetes y otros rangos destacados del ejército, o lo portan las unidades en ocasiones especiales. Con estos elementos se distinguieron también los miembros de las milicias universitarias, diferenciándose las carreras por los colores de uno de los cordones, siendo el otro, el de color gris, común denominador de todas ellas. Pero al igual que la historia nos evoca a aquellos hombres, también la literatura nos trae al conocimiento las andanzas de otros personajes que, aun valientes o temerarios, galantes o provocadores, recorrieron por aquellas calendas los mismos itinerarios, aunque con diferentes objetivos y razones. Quizá los dos más conocidos sean don Juan Tenorio y don Luis Mejía. Ambos nos hablan en sus propósitos y en sus hechos de sus andanzas por territorios con los que no pocos de ustedes han contactado, habiéndolos visitado en sus viajes privados o en misiones, en actos de servicio o en viajes de trabajo, de estudio. Así pues, don Juan Tenorio nos refiere, entre otras cosas, donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Habla cómo fue a Italia, a Roma, y dice: en Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil llamatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. Después, en Nápoles, puso otro, en el mismo tono: aquí está don Juan Tenorio y no hay hombre para él. Vean ustedes lo chulo que era. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra quien no suscriba, y cualquier empresa barca si en oro o valor estriba. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. Por su parte, Luis Mejía, en su réplica de su estancia en Francia, dice: puse un cartel en París. Aquí hay un don Luis que vale lo menos dos, y no trae más intereses ni se aviene más empresas que reñir con los franceses y adorar a las francesas. En medio año que mi presencia gozó París, no hubo lance extraño, no hubo escándalo ni daño donde no me hallara yo. Bien vemos que en estos personajes, también españoles, y en su comportamiento por los itinerarios europeos, la expresión no ya de las hispanas virtudes, sino de sus más execrables defectos, constituyendo la antítesis de la cortesía y galantería del: soldados, por España y por mi dama, llevadme a las prisiones o a la muerte. Disponga el cielo de mi suerte ahora. España y yo somos así, señora. Que proclama don Diego Acuña de Carvajal, enfrentándose a sus propios compañeros de armas, cuando pretenden prender a su esposa flamenca, doña Magdalena Godard, y al padre de esta, en la obra de Eduardo Marquina, En Flandes se ha puesto el sol. Arrojado en el combate y compasivo con el enemigo vencido. Aquel español de Orán un suelto caballo prende, para que le lleve a él, y a un moro cautivo lleve, moro que al cautivado, capitán de 100 cenetes. Seguro de sí mismo, en los versos de Lope de Vega: aún no ha venido el villano que me prometió venir, a ser honrado en morir de mi hidalga y noble mano. Y para unos y para otros, para el capitán Alatriste, hijo literario de Arturo Pérez Reverte, y para Federico García Sanchís, que dejó constancia de ello sobre su propia sepultura, España fue su Dulcinea, la dama de Don Quijote. Para aquellos soldados, España era su Dulcinea, su ideal, su máximo ideal en el vivir y en el morir, y a ella se entregaban en vida y hacienda, como nos plantea también Eduardo Marquina: por España, y el que quiera defenderla, honrado muera,
y el que traidor lo abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santo cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. Donde quiera que alguien se pone de parte de los galeotes contra la Santa Hermandad, escribió Eduardo Caballero Calderón, allí está el Quijote. Está allí donde quiera que alguien ve Dulcineas del Toboso donde no hay sino aldonzas Lorenzos, y castillos donde no hay sino ventas. Está el Quijote en el corazón de todos los que sueñan, de todos los que se indignan contra la injusticia y de quienes no aman sino la lucha heroica, la vida dura y la gloria venidera. Donde quiera que un hombre pone la mejilla, allí está Cristo, y donde quiera que alguien vuelve por él contra el agresor y lo desenmascara ante el mundo y se constituye en oficioso defensor de viudas, doncellas y desvalidos, allí está el Quijote. Durante la Guerra Civil de 1936 a 39, esta estatua que ven ustedes aquí, que contemplamos y que está en la Plaza de España de Madrid, que ustedes conocen perfectamente, era reivindicada como partidaria de sus respectivas causas por los dos bandos en lucha. Para los republicanos, Don Quijote era rojo, porque estaba amenazando con la lanza que lleva en la mano izquierda a las tropas nacionales que se encontraban frente a ellos en la casa de campo. Sin embargo, para los nacionales, Don Quijote era correligionario suyo, porque estaba saludando con el brazo derecho extendido y la mano abierta, al modo del saludo falangista, a estas tropas que a escasos metros esperaban hacer su entrada triunfal en Madrid. Ciertamente todo depende del color del cristal con que se mira. Hubo alguna vez caballeros andantes y su aparición en la Edad Media fue oportuna y benéfica. El pobre, el débil, estaba a merced del más fuerte. En medio de esta tristísima situación surgió en algunos espíritus generosos la idea de salir a proteger a los débiles y reparar las injurias. Don Quijote, como han tenido ustedes ocasión de conocer en la obra del inmortal don Miguel de Cervantes Saavedra, cuyos ancestros sitúan algunos autores en las tierras de los Ancares, quiso ser uno de esos caballeros andantes. Salió a proteger a los débiles, pero en vez de ampararlos, los perjudicaba en ocasiones, como en el pasaje del muchacho golpeado por el labrador. En otras ocasiones, la gente no solo no agradecían sus beneficios, sino que se burlaban de él. Estos caballeros andantes tuvieron su historia, pero más que todo su leyenda. Fueron convirtiéndose en héroes, y de héroes en mitos. La imaginación popular los divinizó como sucede con los héroes. Les atribuyó poderes sobrenaturales, fuerza descomunal y la virtud de ejecutar hazañas imposibles para los humanos. Eran esforzados y puros, y en ellos el espíritu superaba la materia. Amaban con un amor casto, platónico, incapaz de una traición, amor más fuerte que la muerte, como amó Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Un amor que daba todo, sin limitaciones ni reservas. Amor acabado y perfecto, dice don Miguel de Unamuno, que no corre tras deleite egoísta y propio, y que no se va de galán como el Tenorio a cortejar a la mujer, sino que se lanza al mundo a conquistarlo para el ser amado. Los españoles hemos recorrido también, épicos y galantes, los itinerarios del mar. En Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar, como reza el himno de nuestra Armada. En Lepanto, donde combatió Miguel de Cervantes, y en Trafalgar, donde nuestros Gravina, Churruca y Alcalá Galiano mandaron clavar las banderas a los mástiles para que se hundieran con ellos antes de que cayeran en manos enemigas. En los itinerarios del mar, en los que el almirante Méndez Núñez prefería la honra sin barcos antes que los barcos sin honra. En la guerra y en la paz, los españoles han mantenido el principio de la cortesía y la galantería para con las mujeres. Así ocurre al viajero del tren expreso de Ramón de Campoamor. Cuando miraba atento aquel tren que corría como el viento, con sonrisa impregnada de amargura, me preguntó la joven con dulzura: ¿sois español? Era su acento tan armonioso y puro que aun ahora, al recordarlo, solo me embelesa. Soy español, le dije, y vos, señora, yo, dijo, soy francesa. Podéis, la repliqué con arrogancia, la hermosura alabar de vuestro suelo, pues creo, como hay Dios, que vuestra Francia es un país tan hermoso como el cielo. Seguramente no pocos de ustedes habrán visitado Polonia y habrán recorrido algunos de los caminos que hace ya casi 75 años, en plena Segunda Guerra Mundial, también transitaron los soldados de la División 250 de Voluntarios en Rusia, la conocida como División Azul.
Polonia había sido invadida por el ejército alemán en septiembre de 1939, después de la firma del Pacto de No Agresión por parte de los ministros de Asuntos Exteriores alemán y soviético, von Ribbentrop y Molotov, y en virtud del cual su territorio había sido repartido entre ambas potencias. Aquellos españoles atravesaron andando a pie toda Polonia. Ni siquiera disponían de vehículos blindados, ya que su artillería era de tracción hipomóvil, es decir, tirada por caballos. Pero aquella unidad, vulnerable a todas luces a cualquier ataque efectuado desde cualquier lado de los caminos por los que transitaba, no sufrió apenas agresiones, porque por parte de los partisanos polacos que luchaban contra el ejército de ocupación alemán. Aquellos españoles eran católicos como ellos, y se comportaban con respeto y cortesía con la población civil, compartiendo con ella sus provisiones y sus magras raciones de campaña, contraviniendo así las órdenes del mando alemán de no confraternizar con la población de los países ocupados. Prestos siempre al combate y prestos siempre también a la conquista galante, aunque, como decía una canción de ellos, nix verten en Alemania, ni ema en Polonia al pasar, ni pan en mayo allá en Rusia y en todas partes igual. Si a una panienca le dices, ven conmigo a pasear, ni panemayo contesta y te tienes que largar. Conocido, o no tan conocido quizá, sea el caso de aquel oficial de la División Azul que fue condecorado por los dos bandos en lucha, por parte del ejército alemán por su comportamiento heroico en el combate y por la resistencia checa por haber salvado a varias personas perseguidas y que hubieran acabado, de no ser por su intervención y a un arreglo de su vida, en un campo de concentración ante el paredón. 5.000 de ellos quedaron en Rusia para siempre. Muertos míos de Rusia, heladas rocas que fortifican una tierra ajena bajo la vasta sud de la Nevada, bosques yertos de cruces, nombres míos de mi sangre y mi fe, sacrificados por dar fe de vida ante la nada y sangre de pasión ante la muerte. Así recordaba Dionisio Ridruejo a sus camaradas caídos en Rusia. Asimismo, en aquella guerra y años después, y en el extremo opuesto de Europa, otros españoles, los soldados republicanos que formaban parte de la 9ª compañía de la división del general francés Leclerc, fueron los primeros en entrar en el país liberado por los ejércitos aliados. Y fue un español, un murciano, el teniente Granel, el que recibió la pistola que le rindió el general von Schollit, jefe supremo del ejército alemán en la capital del Sena. A propósito, en Madrid se ha dedicado o se va a dedicar una plaza a estos hombres con el voto favorable del Partido Popular, mientras se están suprimiendo las calles dedicadas a los caídos de la División Azul. Por eso, para conocer nuestra historia y la de nuestros héroes ignorados y ocultados muchas veces, es bueno que se publiquen y se lean libros como este, escritos con un lenguaje asequible a todos, escrito con ilusión, con entusiasmo, pero también con rigor, objetividad, que me permito recomendarles. En él se hace la semblanza de numerosos de nuestros héroes, de estos que se ignoran o muchas veces hasta que se ocultan. Bien, pero allí donde han estado nuestros soldados, allí donde han tenido lugar guerras y batallas, se ha dado también dos fenómenos a tener aquí en consideración: el amparo y protección del débil y el alivio del dolor. Diversa condición han tenido quienes en el transcurrir de los siglos han asumido estas misiones: caballeros de órdenes militares, monjes y religiosas, clérigos, sanitarios y enfermeras. El dolor nos ha acompañado desde nuestros orígenes. El dolor podrá ser paliado, pero su universalidad es indiscutible. La vida humana, desde sus orígenes, se ve acompañada por el dolor. Las sentencias bíblicas de ganarás el pan con el sudor de tu frente y darás a luz tus hijos con dolor, o la expresión el valle de lágrimas, son un claro exponente de aquella aseveración y de esta realidad. El ser humano siempre ha sufrido, pero también siempre el ser humano ha infringido y provocado el sufrimiento de sus semejantes. Pero lo que ocurre es que ni siempre el ser humano ha hecho frente al dolor de la misma forma, ni siempre la sociedad ha respondido a esta servidumbre humana de igual manera. En la misma medida de la crueldad humana está la de la estima y casi veneración para quienes han mitigado el dolor ajeno, llegando hasta la mitificación. Recordemos aquí la consideración popular y el trato deferente que en nuestros pueblos y aldeas se da a las golondrinas,
a las que en Galicia se denominan duriñas, recuerdan ustedes la canción de Julio Iglesias, a las que se les atribuye el haber quitado con sus picos las espinas de la corona de Cristo crucificado. A lo largo de la historia, en el tratamiento vocacional y profesional del dolor, podríamos hablar sucintamente, y no me voy a extender mucho en ello, en la existencia de 4 etapas. La doméstica, propia de la antigüedad y cuyo objetivo principal en sus funciones era el mantenimiento de la vida. Se asociaban los padecimientos físicos, las enfermedades o las taras, con pecados o faltas cometidas por el enfermo o sus padres, por lo que las curaciones estaban más relacionadas con la magia que con la ciencia o atribuidas a milagros, como nos pone de manifiesto el Evangelio al relatarnos las actuaciones de Cristo. La segunda etapa es la vocacional, propia de la Edad Media y coincidiendo con la pujanza del cristianismo. Se caracteriza por el valor religioso del quehacer asistencial, por un espíritu caritativo, la abnegación y el amor al prójimo unidos a un sentido religioso de la vida. Las edades moderna y contemporánea coinciden con la etapa técnica en la que el objetivo y el método se orientan hacia la lucha contra la enfermedad, a través del conocimiento y del saber, y se inicia la profesionalización de la tarea asistencial. Por último, en el mundo actual vivimos la etapa en la que con propiedad se desarrolla plenamente la profesionalización, requiriendo la cualificación incluso para las personas que desde instituciones religiosas o de voluntariado, por ejemplo, cumplen con una función asistencial y de alivio para quienes padecen algún tipo de sufrimiento. Tengamos bien presente que la Organización Mundial de la Salud sostiene que la salud no estriba solo en la ausencia de enfermedad, sino en el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social, que muchas veces como consecuencia de un malestar social deviene un malestar psíquico y de ahí uno físico. En España, y en torno al Camino de Santiago, los reyes católicos, Isabel y Fernando, dieron un gran impulso a la atención hospitalaria, propiciando la fundación de hospitales, denominados hospitales reales, albergues y lazaretos que frecuentemente coincidían con conventos y monasterios en los que los peregrinos hallaban abrigo y amparo. Precisamente el primer hospital real fue el de Santiago de Compostela, fundado en 1501. En 1511 se fundó el Hospital de la Reina en Granada y en 1514 el cardenal Mendoza fundó el de la Santa Cruz en Toledo. Aunque algún mojón del camino no sea precisamente a la atención hospitalaria a lo que remita, sino que más bien constituya la referencia a alguna otra vieja costumbre en forma de lugar de alivio de determinadas pasiones. Esto tiene que ver con un amigo mío, un profesor de La Coruña, con el que he hecho el Camino de Santiago varias veces, y en una ocasión me dijo: oye, yo creo que había que recuperar para el camino también la vieja tradición de tener casas de lenocinio, esto que se llamaba casas de tolerancia. Bueno, ahora la tolerancia, estamos siendo una gran casa de tolerancia. Y decía, y además poniendo también el sello en la credencial, y por cada 25 sellos un servicio gratis. Bueno, aquello quedó así, medio en broma, y miren por dónde, pasados unos días, otro amigo descubrió este mojón en el Camino Inglés. Naturalmente, nos pusimos en contacto con este amigo, con Pepe Leira, y le dijimos: tú es que has puesto en práctica y a tu propósito y estás utilizando los mojones para hacer propaganda. Bueno, esto era una broma. Entre estas instituciones hospitalarias o monacales estaban a cargo generalmente de órdenes religiosas como el Císter o los monjes de Cluny, o militares como las de Santiago, fundada por un grupo de caballeros cacereños, Calatrava, fundada por monjes del Císter en la plaza del mismo nombre, que fue defendida contra los almohades, Alcántara, constituida por varios caballeros salmantinos, quienes se instalaron en la casa e iglesia de San Julián de Pedreiro en la frontera con Portugal, y las de San Jorge de Alfama y Montesa, más extendida y que alcanzó mayor celebridad, creadas por la Corona de Aragón. En España y en otros lugares de Europa y del mundo conocido, estos caballeros, así como los templarios, los juanistas o los teutónicos, protegían y atendían a cualquier necesitado de forma gratuita e igualitaria. Esta función yo creo que hoy es desempeñada fundamentalmente por la Guardia Civil. Los que hemos hecho el Camino de Santiago lo hemos podido comprobar.
Junto a los palacios episcopales también se encontraban hospitales, así como en los burgos, ciudades y en las rutas de las peregrinaciones. En España, en la de los reyes católicos, después del poder real y el espiritual, figuraba el poder militar, representado por las órdenes militares, las cuales, como es sobradamente sabido, fueron una consecuencia de las cruzadas, y los caballeros cristianos las fundaron en Jerusalén e integradas por monjes caballeros que, sujetos a deberes religiosos y militares, asumieron la protección de los peregrinos y la defensa de los santos lugares. Esta protección de los peregrinos fue también misión principal de estas órdenes en la ruta jacobea. Aparte de los caballeros pertenecientes a estas órdenes militares que ejercían una labor protectora, aparecen a lo largo de los años figuras con carácter más orientado a lo asistencial, como San Lesmes, transformación del nombre de Franco del monje Adalelmo, que en el siglo XI se instaló en el Hospital de San Juan de Burgos, para cuidar a los peregrinos, siendo tan extraordinaria y humanitaria su labor que fue nombrado patrono de la ciudad. Tenemos luego muchas otras personas, San Francisco de Asís, Santa Clara Sofi, San Vicente de Paúl, que ayudado por Santa Luisa de Marillac fundó las Hijas de la Caridad, auténticas pioneras en la forma de ejercer este alivio. A estas monjas, con sus características tocas blancas, las recordaremos todos nosotros de nuestra infancia y juventud, en nuestros hospitales y en nuestros colegios. Y en este punto no podemos olvidarnos de los mercedarios, con dedicación preferente al auxilio y redención de los cautivos. Miguel de Cervantes fue uno de los que se benefició de la actuación de estos religiosos. Muchas de estas órdenes religiosas han llegado hasta nuestros días. Yo recuerdo, como en mi niñez, a la caída de la tarde, las siervas de María salían de su convento en la plaza de Chamberí, en Madrid, en grupos numerosos, como bandadas de golondrinas, para ir a las casas de los enfermos a cuidarles de forma desinteresada y gratuita y proporcionar así un descanso a los familiares que les habían atendido durante el día. La crisis de vocaciones ha hecho que esta estampa haya dejado de contemplarse hace ya muchos años, aunque en honor a la verdad haya que decir que nuevos voluntarios surgen para llevar a cabo estas tareas, también desinteresadamente bajo las banderas de otras organizaciones civiles. El ejercicio de la enfermería ha sido tradicionalmente, y como ya sabemos sobradamente, una profesión identificada con la mujer. Fue en 1210 de cuando se tiene noticia que en el Hospital de Burgos se emplea por primera vez el término enfermera, y un siglo después, en 1316, en Barcelona, cuando la denominación de enfermero se aplica a un hombre. En la vida militar también ha habido y hay enfermeras, tanto religiosas como seglares, profesionales como voluntarias, y estas en España recibían el título de Damas de Sanidad Militar, título que también implica un reconocimiento para estas mujeres que en caso de guerra, en su actuación como enfermeras, se exponían al fuego enemigo. No obstante, en tiempo de paz, en las unidades castrenses suele ser frecuente la figura del enfermero. Sin embargo, generalmente y por parte de la tropa, se prefiere estar en manos de una enfermera, a la que se le presuponen ciertas cualidades como la ternura o la delicadeza, que no en las de un enfermero del que se recibe un trato más brusco. Yo no sé ahora, pero en mis tiempos de soldado, hace 55 años, cuando estábamos con el capitán Moya, con el teniente Flores, con el comandante Serrano, mientras que cuando se pedían voluntarios para donar sangre y las encargadas de efectuar la extracción eran enfermeras, había numerosos soldados dispuestos a dejarse pinchar. Sin embargo, cuando se trataba de que un enfermero nos pusiera la vacuna en la espalda o nos tuviera que hacer una cura en el botiquín, la predisposición no era la misma. En el marco social contemporáneo, aun en las situaciones más comprometidas, tanto en la ficción literaria como en la realidad, ha estado presente la figura de la enfermera. En la Primera Guerra Mundial nos dejó Hemingway memoria de la misma en el personaje central femenino en su Adiós a las armas. Durante la Guerra Civil Española, en donde, por ejemplo, las hermanas Maribel y Marilú Larios permanecieron en julio de 1937 junto a los heridos en la batalla de Brunete hasta caer ellas mismas prisioneras, siendo posteriormente canjeadas tras meses de cautiverio. En la Segunda Guerra Mundial, en donde en nuestro caso fue notoria, eficaz y abnegada la presencia de enfermeras en los hospitales de campaña de los soldados de la División Azul. Años después, en la batalla de Dien Bien Phu,
En Indochina, en 1954, Geneviève de Gallard se negó a ser evacuada, se quedó con los heridos de la Legión extranjera francesa y fue hecha prisionera por el Viet Minh, alcanzando renombre universal y siendo conocida desde entonces como el Ángel de Dien Bien Phu. Fue pronto liberada por sus captores con el reconocimiento a su labor y entrega. En el mundo de la salud, de la enfermería, es un sector clave caracterizado por el humanismo y la vocación. El suyo es un trabajo que ha de hacerse con amor. No amar, de alguna manera, también es morir. Sé que voy a morir porque no amo ya a nada, decía Machado. La profesión vocacional de la enfermería requiere, como condición fundamental, un importante componente de humanismo, de humanidad. En la cultura cristiana, al hablar un poco del referente de las cruces, en la cultura cristiana la cruz ha sido al mismo tiempo símbolo de sufrimiento, pero también de salvación. En una cruz sufrió tormento y murió por nosotros Cristo, y simultáneamente en esa misma cruz redimió y salvó a la humanidad. Distintas formas de cruz han constituido el elemento distintivo de las órdenes militares y hospitalarias a las que ya nos hemos referido, y que han luchado por los débiles, ayudando a los necesitados, redimiendo a los cautivos y protegiendo a los viajeros y peregrinos. Santiago, El Temple, Alcántara, Calatrava, Montesa, Malta. Otras cruces han sido las que en ese camino europeo por excelencia, reconocido como patrimonio espiritual de la humanidad, el Camino de Santiago, desde el refugio hospitalario y asistencial, lo que ha distinguido a personas y lugares en las que y donde el peregrino encontraba humano y humanitario alivio para las heridas y los cansancios del cuerpo y del alma. Finalmente, Finalmente hay otra cruz que es la que campea en la fachada del Hostal de los Reyes Católicos, en ese último refugio del último lugar que el peregrino encuentra para alivio de su cansancio y de las llagas de sus pies en el camino, al rendir viaje, al cumplir su destino, al lado de la Catedral Compostelana. Es la cruz potenzada que simboliza esa ayuda y esa protección que en este establecimiento y en otros similares que jalonan la ruta jacobea han hallado a lo largo de la historia los peregrinos. Siglos más tarde, esta cruz potenzada fue adoptada como emblema por la Organización Juvenil Española, cuyo lema es «Vale quien sirve». Podríamos decir, sin temor a errar, que en estas palabras se encierra toda la filosofía en la que se inspira la tarea y la función asistencial de quienes durante centurias han dedicado y siguen dedicando su vida al servicio de sus semejantes y al alivio del dolor en los conventos, monasterios, hospitales, hospederías y albergues del camino, en los centros de salud y en los puestos de socorro. A ese servir con humanismo a través del cual han demostrado y demuestran permanentemente su valía, de ese humanismo social que, a decir de Martínez Esteruelas, no puede limitarse a la preocupación por el bienestar del hombre. Debe tratar de infundir en cada hombre un aliento positivo, un mensaje de solidaridad, una incitación a la perfección en los aspectos tanto estrictamente personales como sociales, comunitarios del ser humano. Guerreros, caballeros, militares españoles que en la paz y soldados en unas y en otras guerras, en unos y en otros bandos, por los itinerarios europeos de la concordia y a veces de la discordia, han hecho buenos los versos de don Pedro Calderón de la Barca. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mayor calidad que el más galán y lucido, porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el vestido. Y así de modestia lleno, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es sin pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la valentía, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es sino una religión de hombres honrados. Son los infantes españoles que todo lo sufren en cualquier asalto, todo lo sufren menos que les hablen alto. Españoles por los itinerarios europeos de la paz y de la guerra, valientes y fanfarrones, nobles y pícaros, leales y pendencieros, fieles, sufridos, estoicos y bravucones, galantes, corteses y mujeriegos,
crisol de las mejores virtudes y los peores defectos de los hijos de Iberia, pero que al final de su andadura, con los pies llagados como los peregrinos, o de su cabalgada, con un rocinante ya exhausto, se presentan ante el jefe supremo, un jefe sin uniforme, con decoraciones, galones, entorchados ni charreteras, un jefe casi desnudo, crucificado, vejado y escarnecido, diciéndole: «A tus órdenes, Señor». Se presenta este soldado que debe ser arrestado porque fue mal cumplidor, pero pese a su pecado, no le abandones, Señor, y permítele a diario que se ponga emocionado a tus órdenes, Señor. Bien, perdonen solamente para acabar unos segundos. El coronel Flores Calderón, componente de esta junta directiva de este centro, ya nos dijo cuando nos presentó a Gerardo que había sido un buen soldado. Él nos ha dicho hoy que sigue siendo soldado, pero yo tengo que añadir que sigue siendo buen soldado, y con sus palabras lo ha demostrado. Unas palabras elegantes hablando sobre la milicia, que ha adornado con una bella poesía, también de buenos españoles y algunos soldados, y que ha iluminado con pinturas y cuadros también de otros famosos españoles, con lo cual nos sentimos todos orgullosos. Pero hoy nos sentimos orgullosos y agradecidos a Gerardo por su participación en nuestro ciclo cultural de primavera y por lo haber hecho y habernos hecho pasar un buen rato. Muchas gracias, Gerardo. Y un aplauso para él. Gracias a ti porque ha sido una maravilla. Oye,